¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarla, doctora Yanmei. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy todos son bienvenidos a esta conferencia que es parte del proyecto panamericano, justamente de conferencias de alta calidad. En esta ocasión nos acompaña la doctora Yamei Lee, y que nos va a dar una conferencia sobre la aplicación de conocimiento en hidrología e hidrogeología en obras civiles. Muy interesante este tema, pues porque todos sabemos que el agua es un elemento vital para la vida, ¿verdad? Es por eso que agradecemos mucho la presencia de la doctora Yamei Lee, y pues quisiéramos darle la bienvenida con la lectura de su síntesis curricular, porque tiene un currículum vitae muy amplio, y le pediríamos aquí a el gerente operativo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el ingeniero Pablo Luna Saucedo, que por favor nos haga la presentación de la síntesis curricular de la doctora Lee. Por favor, Pablo, adelante. Con gusto, ingeniero. Buenas tardes y bienvenida nuevamente, doctora Yanmei. Sí, por supuesto. La doctora Yanmei Lee es hidrogeóloga, tiene doctorado en la Universidad de Coruña, especializada en modelación de aguas subterráneas y gestión integral de recursos hídricos. Es profesora titular B del Departamento de Minas, Metalurgias y Geología en la Universidad de Guanajuato, con perfil PRODEP y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha sido editora invitada en revistas de alto impacto, Sustainable Water Research Management, Sustainability, entre otros, y vicepresidenta de la Asociación Hidrológica Mexicana. Actualmente, integra el Comité Institucional de Investigación 2025-2026 y fue evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el 2024. Ha recibido el Premio a la Excelencia Profesional por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros 2025 en la categoría de investigación. Cuenta con un modelo industrial certificado, una patente publicada y otra en trámite. Ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestría y licenciatura, participando en proyectos financiados por la Universidad de Guanajuato, el CONACYT y otras instituciones, y publicado más de 50 artículos científicos con más de 1.700 citas por el Journal Citation Report. Ella es la doctora Yan Mei Lee y el día de hoy nos impartirá la conferencia Aplicación del conocimiento en hidrología e hidrogeología en obras civiles. Bienvenida, Pues muy doctora. bien, doctora Lee tiene el uso de la palabra, pero antes de que nos ilustre con su conferencia, quisiera comentarles a los presentes que en el chat de esta transmisión nos hagan favor de poner su nombre y de qué lugar de la República Mexicana o de otros países nos están visitando, y aquellos que requieran también de alguna constancia de asistencia a esta conferencia, lo soliciten, nos pongan su correo electrónico básicamente o un número WhatsApp como gusten, y nosotros les haremos llegar también electrónicamente esa constancia. Pues adelante, doctora Lee, es todo el público suyo. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias, Inge Marco, por su invitación y es un placer que pueda dar una charla delante de nuestra asociación y espero que, bueno, este mi estudio es solamente como presento una parte, espero que como les sirve algunas ideas para que en futuro podamos tener más colaboraciones en las áreas. Con todo Sí, gusto, con todo gusto. voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí mi información como ya está presentada y creo que ya voy a empezar. Sí, este trabajo es un conjunto de un grupo de investigación de nuestro laboratorio
y con doctor Horacio Hernández y también nuestros directores de cuando estudiamos doctorado en la Universidad de Columbia, doctor Javier Samper y doctor Francisco Patilla, y también del estudio conjunto con Texas A&M University, Rick Giardino y Peter Knept, y también los trabajos con Universidad de Massachusetts con doctor Casey Brown. Entonces, también con los diferentes unidades aquí dentro de México. Déjame ver cómo quitar este. Pero así no pueden ver lo de aquí de contenido, ¿verdad? No, doctora. Está compartiendo solamente la parte, sí, que dice contenido y Universidad de Guanajuato. Ah, entonces sí, ustedes sí pueden ver contenido. Sí, sí, sí. Ok. Ah, ok. Entonces es que en mi lado algo de está tapado. Pero, ok, está bien. Entonces, primero les voy a dar de introducción y luego hipótesis, objetivo, metodología y unos casos realizados por nuestro grupo de investigación y conclusión general y grupo para presentar un poco del grupo y al final agradecimiento. Entonces, en la introducción quería comentar, es como yo creo que todos ustedes también tienen la idea que entre nuestro estudio de hidrología y hidrogeología, que como la balance del agua, de modelos y del recurso hídrico, y con las obras civiles, y estamos hablando como por ejemplo de carreteras, túneles y de los lagos, de presas. Entonces todos estos entre nosotros es si nuestro estudio de hidrología, hidrogeología, seguro apoyaría antes de hacer las obras o durante para ver del efecto hacia al medio ambiental y también el medio ambiental, cómo está afectando a las obras. Entonces es como si conoce más a nuestra condición del parte del agua ambiental, entonces podemos tener unas obras mejores. Y mientras tenemos las obras mejores y muchas obras también sirve mucho para el estudio de hidrología, hidrogeología y también sostenible de nuestro ambiental. Entonces, aquí les quiero dar como unos como de descuidados de hidrología y podría salir unos tipos de problemas, lo que podemos ver, por ejemplo, por aquí como las puentes aquí de Silao y como aquí muchos del Socobán y aquí del puente de de Vijijiapan y también otros puntos aquí que pueden ver y detrás les voy a dar localización de estos puntos por nuestro estudio y entonces con nuestros, como por base de datos, podemos ver más que 60% de los puentes en Estados Unidos y también a nivel mundial está como es por problemas de falla del estudio de agua. Y del otros, por ejemplo, de inundaciones en los túneles, aquí en Zapopan y Guadalajara, y este caso es en Madrid, y este túnel es nuevo, es como inundó horas después de su inauguración. Entonces eso salió bastante problema. En esos hay muchos como dicen que por ejemplo, basura se está tapando las salidas o por falta de algunos estudios y por culpa de mucha lluvia en esa zona, ese momento. Pero de todos modos es como sí es por antes de la obra faltaba el estudio de hidrología. Y aquí es como no estamos como no sé si conocen este caso, pero de todos modos aquí de Ciudad de México se nota mucho. Ya vimos que, déjame poner,
Sí, podemos ver, ya así es como casi está como los trenes y estos del como de subsidencia del suelo, es como en España, entonces allí es como todos estos problemas hay por como lo de arriba es por sobre agua y aquí por falta agua o también hay otros casos, pero muchos casos de subsidencia es por como del sobreexportación del agua subterránea. Y este es como también les quiero explicar un poquito de sobre este proyecto que tiene en China. Es como el norte de China y es bastante seco en semiárida, como especialmente aquí Beijing por la población y Tianjin también son ciudades gigantes. Y para tener suficiente agua para estas zonas, entonces lo que estamos haciendo es desde como de 4 ríos del todo nuestra nación y aquí están, es como haciendo 3 rutas hacia al norte. Entonces uno es para conectar para río Yangtze a llegar al río Amarillo y entonces llegar allí para en futuro, a más adelante, llegar a Beijing y Tianjin. Y luego hay otro en el medio y el todas estas 3 líneas, entonces están generando una nueva y compleja red hídrica nacional en China. Son como de canales muy grandes y muy largas, como más que 1.400 kilómetros. Entonces está construyendo y bueno, ahora ya concluida en China y está moviendo como de más que 15.000 millones de metros cúbicos de agua desde el sur hacia el norte de China. Y entonces aquí es como la hidrología, hidrogeología son disciplinas fundamentales para la seguridad, durabilidad y viabilidad económica de cualquier obra civil. Ignorarlas no es una opción, es un riesgo calculado con consecuencias claves, porque es como si quizás algunos, por suerte, al final no salió problema, pero en general es como si no estudiamos bien la parte que sobre agua, entonces hay muchos que podría dar problemas graves. Y como los objetivos de esta presentación es como yo soy de hidrogeóloga y quiero molestarles unas metodologías empleados en estudios hidrológicos e hidrogeológicos que fueron cruciales para lograr con éxito en distintos proyectos. Entonces ahora es como en las metodologías como aplico un poco por ejemplo, hay de parte de trabajo de campo y ese del trabajo de campo es para conocer la condición del área de obras y hacer monitoreo en la zona y de vigilancia y tal. Y luego necesitamos estudiar como de variación de climáticas y esa es como sirve donde hay mucha lluvia, donde hay poca lluvia. Entonces ya para selección de lugares de obras o por ejemplo normalmente esos túneles que está abajo de la carretera hay que tener mucho cuidado del que no poner en lugares como justo abajo de la valle, entonces es donde el agua se juntan. Y luego balance del agua superficial subterráneo, este es como para ver la magnitud de las obras, por ejemplo, si fuera presas y qué magnitud tiene que tener y por ejemplo las infiltraciones de recargas y tal. Entonces hay diferentes obras para ver. Y luego distribución espacial y temporal del nivel del agua y contaminantes. Y esta es como hay obras y por ejemplo los pozos de donde podemos construir un pozo nuevo. Entonces hay que ver disponibilidad del agua. Entonces hay que ver los niveles y también las calidades. Y luego los modelos numéricos. Entonces esta es como nosotros tenemos calibración y validación de nuestro modelo para reproducir
como de condición, hidrología, hidrogeología de la zona y luego se puede utilizar para predicción de la construcción. Porque hay muchas veces nosotros no sabemos la construcción hasta qué nivel debería hacer o tenemos varias opciones, no sabemos cuáles son mejores. Entonces, así ya podemos con modelo numérico para apoyar, hacer la predicción y hacer evaluación a diferentes opciones. Y así para ahorrar mucho dinero, que no necesitas construir un pozo gastando millones de pesos o otras como carreteras o túneles gastando mucho y al final resulta que no sirve y hay que como cerrar, sellar o hay que hacer otras como modificaciones. Y luego, entonces lo de parte de salud ambiental y salud humana y es como por afectos de las obras nuestra como sociedad. Entonces esa parte tenemos como, para mí no estoy como totalmente entra este tema, pero tengo colaboradores en nuestro grupo, sí estudia esa parte para los efectos especialmente de calidad del agua, cómo afecta como los niños y a mujeres embarazadas. Y esa parte. Y luego al final es todo lo que nuestros estudios, al final lo que queremos es estrategias de resolución. Entonces esas resoluciones lo que queremos es un desarrollo sostenible de nuestra obra y también entre ambiente, sociedad y economía, todos sostenibles lo que queremos. Y también queremos una larga vida de las obras. Entonces es como por nuestro estudio al final dar estrategias. Y por ejemplo, aquí de trabajo del campo, para nosotros aquí en Guanajuato estamos instalando unos como usando mini divers y para medir presión y entonces así como niveles. Y con los niveles y podemos ver aquí tenemos el perfil de estos arroyos y luego entonces cuando pase agua y con el perfil, con la altura de lo que notamos de los mini divers, entonces podemos tener caudal más preciso. Es como para monitoreo. Y luego también hay uno, por ejemplo, sabemos de prueba de bombeos y también este es el prueba de pozo de infiltración y por ejemplo, esta es en el aeropuerto de Santa Lucía, aquí iba a hacer una parte nueva, entonces, y también quiere hacer infiltración de aeropuerto, entonces aquí es como estaba probando y si con un pozo de 50 metros y cuánto agua puede como infiltrar, sí está bastante, pero también es porque ese agua hay que tener una cierta calidad, entonces es como así, no tapa los pozos, entonces el mantenimiento de pozo de infiltración sí también es bastante, como aquí no les voy a explicar mucho y quería darles unas ideas más generales. Por ejemplo, aquí es lo que nosotros tenemos, es como indicadores de emerge. Entonces es como para frente a estaciones climáticos. Esta es como lo que les dije por qué necesitamos estudiar los climas. De todos esos climas, como en México tenemos 1452 estaciones y no todas tienen como todos los datos. Hay algunas estaciones están tapadas como su filtro o algunos como tiene. Entonces nuestro estudio podría usar los datos que tienen más que 50% como datos y también y esos estaciones ya podemos usar diferentes métodos al final para llenarlos y también comparar con datos de satélites y luego al final podemos utilizar para nuestro estudio para ver por ejemplo de precipitaciones de la versión final como calibrada y queremos modelo digital de elevación, ese es seguro para una mejor resolución y luego capa vectorial de las estaciones climatológicas.
Entonces, estas es como enriquecida con sus registros de lluvia. Entonces, aquí podemos ver, entonces, en diferentes, como para calcular los errores o los que tenemos y también diferentes números de estaciones en las diferentes zonas. Y aquí tenemos como indicadores para al final del estudio. Entonces, esta es en nuestro estudio, fue un alumno de doctorado, ahorita ya terminó, ya trabaja en una universidad y este es como para USA, para calcular del excavación de Sogobán, para lo de las puentes. Y otro es por balance del agua. En de balance del agua, siempre lo que necesitamos tener una ecuación es para cualquier punto o para cualquier zona, siempre el flujo entrada menos flujo salida tiene que ser el cambio de almacenamiento. Para diferentes zonas, entonces como sus entradas es diferente, sus salidas diferente y cambio de almacenamiento, si para suelo es humedad y para la zona de intermedia, allí es como tiene de flujo intermedio. Y luego para zonas del acuífero, entonces es como del agua subterráneo, hay por cambio de nivel, entonces hay de cambio de almacenamiento y tiene de entrada por infiltración y también es como salida, puede ser por acuíferos más abajos o salir a los lagos. Y para lo del parte de suelo, entonces es como entrada, hay de precipitación y hay como del salida, hay parte de evapotranspiración, hay salida como flujo superficial y también hay de intercepción por los árboles, por diferentes factores. Entonces nuestro estudio es para ver al final cuántas recargas podría llegar al acuífero para nuestro, como el uso, como una presa superficial, como el acuífero es para usar en temporadas secas. Por ejemplo, justo ahora, como les dije, que aquí en Guanajuato ya varios meses y ya sin lluvia. Entonces es como durante temporada de lluvia, recarga, y durante temporada de seca, aquí todos estamos usando presa o usando agua de los pozos. Y para modelo geoestatística, nosotros tenemos un estudio para determinar área como todos los, por geología, por mapa de error, por limitaciones. Entonces definimos zonas de estudio y luego por diferentes capas de diferentes años, nosotros para un factor hacemos su distribución del factor que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, en nuestro caso es nivel. Entonces, en diferentes años y luego generamos mapas de velocidad. Entonces, y el cambio de almacenamiento y luego de diferentes años su velocidad es diferente del descenso de nivel y luego usa esas velocidades se puede calcular aceleración y luego cuando con aceleración y velocidad los dos podemos tener mapas de clasificación y con clasificación entonces aquí podemos ver estrés y hay de zonas como de descenso más rápido cada año y hay zonas incluso hay un poquito de recuperación. Entonces, y estos se puede utilizar para predicción y luego hacer futuros como tiempos para, por ejemplo, si queremos saber algún pozo, hasta qué año va a estar seco o esto es como para una zona. Entonces, si queremos saber si hasta después de 10 años, qué nivel estaría. Entonces, todos estos estudios para el cual sirve para si hace falta tener precaución de la construcción de nuevos pozos o ya usar como si hacer el pozo más profundo o no, o modificaciones. Entonces hay diferentes opciones para evaluar. Y al final es como lo que queremos ver, es mapa de disponibilidad del agua.
y también de la influencia de variabilidades de clima como del año del niño y de la niña, etcétera. Y luego aquí como tenemos los métodos del numérico, modelos numéricos, entonces tenemos un modelo que se llama MELEV y nosotros tenemos otro que se llama Cori. Es como son parecidos, es como usa de generación de mallas y luego importar mallas y luego simulación transitorio, al final como tenemos calibración, validación y para hacer predicción y tener resultados y todo eso se puede ver en una interfaz de usuario y allí para que sea más cómodo. Y esta es como un ejemplo que qué tipo de déjame quitarlo. Es como aquí es la presa de Esperanza en Guanajuato y cómo está como dentro de nuestro modelo, cómo está como presentando diario, cómo está afecta por el cambio climático hacia como toda la mancha del río y las presas. Y nuestro proyecto hoy les quería presentar como 4 casos. Uno es por relleno rápido de mina de carbón lignito a cielo abierto de Meirama en España. Y otra es el caso de la preparación de la construcción de túnel. Es como antes de construcción del túnel, queremos saber cómo va a afectar en futuro y qué necesita hacer el gobierno para ofrecer agua suficiente para el pueblo. Y luego otro caso es evaluación de riesgo de fallo por socavación de infraestructura de puentes carreteros frente a una mayor frecuencia e intensidad de tormentas extremas. Entonces necesitamos ver lo de clima y tipo de suelo, etc. Y luego del caso 4, y queremos de áreas adecuadas para nuevos pozos, por ejemplo, para disponibilidad del agua. Nuestro estudio es sobre la parte de los acuíferos en el estado de Guanajuato. Hay de modelos geoestadísticas para la parte del como de cantidad del agua y luego lo de evaluación de contaminaciones de arsénico, fluoruro y buscar sus fuentes en agua subterránea. Esta parte es por la calidad. Entonces, cantidad y calidad para ver al final la clasificación de parte de acuíferos. Y luego como del sistema de captación de lluvia, nosotros también hacemos y recarga artificial de lluvia. Estas partes como solamente tenemos unos poquitos del trabajo en esa, entonces ya como en esta presentación no voy a poner como mucho más tiempo en estos 2 temas. Entonces, primeros 4 casos, sí. Y luego, primer caso, podemos ver, es como en España, allí en La Coruña, hay una mina que se llama Meirama y esa mina está como cerca de un río que se llama Barces y desde 2008 esta mina Meirama ya se cerró y antes todos sus carbón se usan para al lado de una planta de electricidad y luego como es muy baja eficiencia y mucha contaminación, entonces al final quitaron la planta y esta de la mina también cerró. Y después de que se cierra, como todo el mundo sabemos, el agua normalmente para lo de cielo abierto de las minas va a tener mucho problema. Y entonces nosotros pensamos, ¿qué podemos hacer? Para este caso, como al lado tiene el río y también por esta zona en La Coruña llueve mucho. Entonces, con la propia agua subterránea también, entonces con 3 fuentes del agua se puede llenar rápido. Cuando llena rápido, entonces su calidad del agua podría mantener mejor porque evita del contacto del
agua, roca y el aire. Entonces es como especialmente abajo de la mina poner como arcillas. Entonces cuando para esta parte del talud tenía un poco de problema, que aquí es como hay mucha agua, entonces entra mucho del agua por agua subterránea y la talud siempre como quiere colapsar. Entonces ya durante su operación y al principio del relleno esta mina, todavía aquí hay muchos pozos del bombeo para evitar el problema de esta talud. Entonces, cuando ya el agua llega a este nivel, entonces esos pozos ya no hacía falta. Por ejemplo, 2007 era del, y luego ahora como ya es un lago, tiene muy buena calidad, porque también es como siempre está monitoreando y el agua como cuando tiene pH más bajo y ya empieza de añadir cal para esta zona. Entonces, y ahora incluso este lago ya usa como una fuente para agua potable. Es bastante limpio el agua ahora. Y esta dimensión es como del 2.2 kilómetros, 1 kilómetro y profundidad como 210 metros por ahí. Cuando nosotros hacemos la modelación, entonces después aquí como de calibración con nivel del agua y también como flujos superficiales de diferentes puntos, entonces así después de calibrar y con también, por ejemplo, calibración hasta como 2009 y allí tenemos la calibración cuando ya está bien por agua del subterráneo y aquí ya empieza a tener agua superficial para llenar. Entonces aquí también hay de predicción para ver en futuro cómo va a ver del agua superficial y subterráneo para relleno de esta mina. Y aquí podemos ver entonces evolución del lago. Entonces, durante todo el periodo de validación y aquí es el periodo de, bueno, aquí de calibración y aquí periodo de validación. Y luego es como evolución del superficial del todo este lago. Aquí como de fin de periodo de 2014 está llenando por una parte y luego del otro del estudio aquí de delante presento otro resultado, mientras quiero que ustedes pueden ver y este es como tenemos para llenar unos videos, por ejemplo este es el 1 y a partir del 2008, mira, ya empieza de subir en el nivel. Sí, entonces es como hay una parte como está menos profundo, entonces allí es como con 2014 ya está como está en su nivel, ya luego ya no sigue. Y luego como de aquí del 1 y luego lo que vemos, bueno, 2, 3 están muy parecidos. Y aquí los resultados, lo que podemos ver como para el futuro hay del precipitación para la predicción. Bueno, este modelo hicimos el 2011, entonces aquí como hasta 2016 todavía era como de predicción. Entonces, predicción de precipitación y evapotranspiración y evolución del agua superficial, evaluación del agua subterránea, entonces todos esos y luego usar los datos para predicción. Y en esa predicción y decimos como para todo mina
para llenarlo, aquí está, hasta marzo 2016 está como, ya va a estar lleno del lago Meirama. Y realidad es, al final, es como cuando estábamos todavía en 2011, ¿sí? Y predecimos qué fecha que llene y al final se llenó el Meirama en final de abril. Entonces, la verdad, solamente tienen un mes de error de nuestra predicción y al final la como obra final de realidad. Entonces, un mes de error, eso es como para una predicción de tanto tiempo, es como un error mínimo. Y luego es como para esta zona, porque es como si hubiera tener más agua por toda la zona de arriba. Aquí es como aire escombrera, es como los que decimos los jares de la mina, estaba tabando aquí, pero ya está cubierto con vegetación, ya es como su agua ya está bastante bien y toda esta zona del agua se juntan con 2 puntos y luego aquí hay túneles, canales para llegar aquí al río para temporadas secas, porque es como hay una norma ahí en España que en temporada seca los ríos también tienen que tener un mínimo de flujo. Entonces es como a veces incluso ya no tenemos ni nada de agua para la mina, pero todavía tiene que mantener suficiente agua para el nivel pase, para el flujo para el río. Entonces aquí es como estos puntos son, para unos puntos son de pozos y otros puntos son del punto de monitoreo y en estos, al final, lo que nosotros, como en nuestro estudio, es para ver, es como todo, al final, sus calidades y la cantidad del agua, todo está bajo control. Entonces, es como nuestro estudio fue bastante un éxito y ahora es como esta mina, ahora es una mina única, tiene todos los estudios completos y ahora también llenado y con muy buena calidad de agua mundialmente. Es muy especial este lago y también este lado al lado hay otro mina también de cielo abierto y se llama Aspontes y también nuestro grupo también estudió y esa es con otro modelo de Cori, este es con MELEF y otro con Cori también lo que tenemos resultados parecidos y lo que predecimos qué día, qué fecha va a llenar y qué calidad de agua podría tener y qué pH y con cuánta cantidad de cal hay que añadir. Todos estos, nuestro estudio dio un muy buen resultado. Sí, y luego otro caso, podemos ver la preparación de la construcción de túneles Rialiño y Quinteiro, allí en España también, en La Coruña, porque allí en nuestra zona es muchas montañas. Entonces, si los trenes de velocidad todos son muy bajas. Entonces, para que puedan tener un poquito más alto la velocidad, entonces se empieza a construir muchos puentes y túneles. Entonces, cuando aquí están en construcción y nosotros sabemos que cuando hay efectos de construcción de los túneles y por ejemplo, H1, el nivel al principio podría estar aquí, pero después construir el túnel podrá llegar a un nivel más bajo y si diferentes pozos en diferentes zonas, algunos podría estar secos. Y si hay manantiales, porque en la zona de Galicia hay muchos manantiales, podría estar seco también. Y luego, para que podría recuperar el nivel, entonces nosotros estamos cubiertos uno es con hormigón y otros es como, además de eso, y usan también un textil, un material
impermeable y para que infiltra menos agua. Así podría tener una mejor condición del túnel y podría llegar a una recuperación de nivel. ¿Cómo cubrir? Como si es muy muy buena o no tan buena, entonces recuperación es diferente. Al final podría hacer algunos pozos en vez de secar y podría recuperar, pero puede ser los como manantiales ya no. Entonces necesitamos, es como de cuando construir este túnel y aquí abajo hay un pueblo y este pueblo tienen pozos, todos son muy someros, entonces están muy preocupados si todo ese pueblo va a estar seco. Entonces nuestro estudio de 2009 es para predecir en futuro cuando hay construcción de túnel si va a estar seco o no esos pozos, cuántos van a estar secos y así el gobierno va a estar preparado. Si poner pozos más profundos o pozos horizontales para recuperación de agua en pozo o manantiales. Entonces, sí, así es nuestro estudio para una predicción. Entonces, aquí estamos calibración, está después de calibrar bien y el túnel de sus efectos. Y luego aquí, cuando nosotros calculamos hacer una predicción y decimos es como del cuál pozo va a estar seco y al final 80% de los pozos que nosotros protegimos que va a estar seco y al final sí, está seco. Entonces esos pozos como de estas zonas al final necesitamos como ya preparar pozos más profundos para que ofrecen agua a esas casas. Y aquí es como en lo de predicción y aquí es como nosotros hasta también de 2010 tenemos los datos como como medidos y luego hacer modelo balance usar nuestro VisRepellent y hacer balance y decimos en futuro va a llegar esta condición. Entonces, y si no hubiera túnel, va a ser así. Entonces, con túnel, entonces aquí ya va a ser como ya está más abajo. Entonces, estos efectos es por el túnel. Y este también es como por puro cambio climático o variación como del temporada de lluvia, temporada seca. Si no hubiera túnel, este manantial como M27 va a mover así. Pero ahora bajó mucho su flujo. Entonces todo este bajón es por el túnel. Es en 2010 el túnel llegó al como punto más cerca de este manantial. Pero podemos ver antes de llegar a ese punto, ya mira, ya hay efectos porque ya está acercando. Y luego para predicción, sí, con de cubrir textil para túnel, entonces es como si lo de alfa del túnel, como si es todo, entonces así va a tener fuente como no hay recuperación de manantial. Y luego si el textil tiene efecto, hay como del 3/4 o mitad o incluso como el alfa como leakage coefficient llega a 0.1 veces, entonces podría tener, mira, recuperación en futuro. Entonces todo depende si este túnel, si estamos bien cubierto o no. Y luego hay es como otra condición, es que si nosotros queremos tener, o mejor decir, el pueblo no quiere que manantial esté seco, entonces, ¿qué podemos hacer? Como de arriba de manantial, podemos hacer unos pozos horizontales hacia la montaña y luego entonces la montaña va a como colectar más agua y con del colectado y manda a manantial, entonces el manantial va a seguir teniendo más agua.
Entonces aquí es como del cuánto agua podría tener, podemos ver, es como si el alfa sigue usando 1, entonces qué flujos podría tener, por ejemplo, más o menos ya está como 25 metros cúbicos al día, como puede recuperar. Y también hay otro de otro caso, podría llegar a como 5.5 metros cúbicos al día. Entonces ya podemos ver, bueno, si este va a ser con mejor condición. Entonces así comparamos diferentes lugares para ver cuál lugar es el lugar más adecuado para construcción de este pozo horizontal. Sí, otro caso 3 es evaluación del riesgo de fallo por socavación de infraestructura de puentes carreteros. ¿Sí? Y aquí esta es como lo que les expliqué justo ahora, como tenemos más que 5.000 estaciones climáticos y luego tenemos también de hidrométricos y también aquí son muchas fuentes de puentes localizados. Entonces aquí podemos ver y todos esos bases de datos nos dio como nuestros colaboradores en como del codirector. ¿Sí? Y luego tenemos más que 1.000 estaciones hidrométricas y luego más que 13.000 de puentes, ¿sí? Y los principales de causa de las fallas de puente debido a socavación. Entonces, esta socavación que afecta, entonces uno es por si hay mucha lluvia muy fuerte, entonces lavan el suelo de allí. Y luego si el suelo tiene como tiene mucha arena y muy pocas arcillas, o también es como a favor de socavación. Entonces hay varios casos que ya están notados en diferentes lugares de diferentes estados de nuestra nación. Entonces es como entonces sí, esta condición sí hay que estudiar. Y aquí es como al final los resultados tenemos es como los cambios nacionales en la precipitación, de todos esta es como de nuestro estudio para ver del nivel de precipitación anual y luego su tendencia, si hay más o hay menos, y luego aquí los cambios en diferentes como áreas. Y aquí podemos ver la leyenda, es con cuántos milímetros del año, como de suma o baja, ¿sí? Y aquí es por el cambio por porcentaje, ¿sí? Hay zonas, sí, hay como redujo mucho, y hay zonas incluso sí está subiendo, ¿sí? Y aquí es como quería decirles como la recarga al acuífero. Uno depende de la cantidad de la lluvia, como seguro es mayor lluvia y mayor recarga, pero no siempre es así, también depende como de densidad de la lluvia. Es como si solamente siempre llueve, pero llueve poquito, la densidad es muy poca, entonces el agua no llega abajo, ya evaporó. Entonces es como con una suficiente intensidad por la del tifón o esos como casos muy fuertes, esos puede tener favor a lo de recarga al acuífero. Y luego aquí es como la del cambio de precipitación, y esta es el potencial de socavación. Entonces de socavación, y aquí podemos ver si hay zonas que están como costeras,
como allí por el suelo y por la densidad de lluvia y todo eso, sí en general tiene mayor problema, o mejor decimos, mayor posibilidad. Y entonces, aquí este es es la puente que vimos al principio que les puse como el caso. Entonces, este es como inauguración, es 2019 y su fallo fue 2023 y este está en como Baja California Sur, en La Paz, y aquí este puente. Y esta es por clasificación del suelo y aquí podemos ver. Y luego esta es el riesgo, por lo que vemos algunos otros puntos, por ejemplo, este punte Pijijiapan, lo que les presenté, y está en esta zona del sur. Y luego otro es punte Tonalá, aquí también podemos ver, sí, este por como rompió. Bueno, este es lo otro y ya podemos ver aquí todo el pase ya se ve por lo de socavación. Y aquí podemos ver la zona, como en esta zona, lo que se llama Costa Chica de Guerrero, aquí tenemos más datos sobre los puentes y los más datos es como de tener mayor cantidad de nuestro base de datos, por eso esta zona pusimos una mayor atención y al final lo que vimos es como por ejemplo aquí hay un puente Río Verde, también se falló y luego aquí de estas zonas en lo de puente Barra Vieja 2, entonces aquí si los puntos que nosotros decimos que está en rojo muy posible, entonces al final sí, como que tenía fallos, ¿sí? Entonces también esta es como lo que un comprobante, es como como lo que decimos de validación de nuestro modelo. Entonces aquí tenemos este de potencial de socavación alto y muy alto en esta zona, ¿sí? Y luego el caso 4, este es el estudio integral de los acuíferos del estado de Guanajuato y este estudio fue como al principio por necesidad del SAMA, antes se llama SEAG, es como Comisión Estatal del Agua y aquí nos preguntó cuáles zonas son mejores zonas que en futuro todavía podría poner más pozos nuevos. Y entonces nuestro estudio empezó por la parte de niveles y la de calidades. Sí, entonces aquí ya podemos ver si este es por la necesidad. Entonces empezamos los estudios y tenemos un grupo bastante completo sobre el estudio de hidrología, geología y geofísica. Este es como como de UNAM de Juriquillas y este es modelos numéricos de nuestra laboratorio, hidrogeología también, modelo geoestadístico por nuestro laboratorio y luego hidrogeoquímica del estudio por la parte del 1999, los datos nos compartió doctor Jürgen, entonces como de esa zona del estudio antiguos y luego nosotros del 2016 y sacamos muestras propias para ir a analizar y también con datos de SAMA. Y luego todos esos estudios y luego seguimos con la parte también como para buscar fuentes de contaminantes, entonces podemos como tenemos unas hipótesis, decir, entonces esta zona podría ser contaminado por industria, por agriculturas, también puede ser por minas y
o también puede ser natural por reacción entre roca y agua y aire. Y luego, entonces, primero es para buscar si hay muestras de roca para ver qué contenidos tienen las rocas, para ver si fueron sus reacciones de suerte, como si sortaron las altas concentraciones de arsénico y fluoruro. Y luego aquí del efectos de riego con agua de alta concentración de arsénico y flúor, y para ver si ese es el efecto al suelo o a plantas, a frutas, qué efectos hay y esos efectos, y podemos ver para si como del acumulados adentro del suelo, sí. Y las plantas también están acumulados, pero al final como la detección al parte de todos están bajo de la norma todavía. Entonces es como de nuestra zona del acuífero de Guanajuato, aunque hay pozos, está con altas concentraciones, ya está fuera de norma para agua potable, pero después del riego a lo de agrícola, como sus efectos todavía no llega a un nivel muy alto, pero si sigue acumulando, porque dentro del suelo hay arcillas acumula mucho, entonces con esa acumulación del más años posiblemente hay problemas. Y luego a ver si entonces si es tóxico para salud o no, salud humano, entonces tenemos de arsénico, de flúor, de esos del estudio con muestras de pelo, de sangre, de orina, entonces para ver si si está fuera de la norma o no y qué efectos podría tener, y también estudiar el IQ de los niños para ver si hay efectos. Y luego tenemos una plataforma de visualización del agua subterráneo, y todo eso es al final es para visualizar lo que es invisible y para tener una decisión final y hacer un diseño de estrategia de seguridad hídrica para todo el estado. Y en nuestro estudio usamos el modelo de SWOT para ver la recarga al acuífero en diferentes cuencas del área. Aquí es un área del cuenca Alta Río Laja. Aquí tenemos más estudios. Y precipitación promedio como casi 500 milímetros, pero como del evapotranspiración potencial, mira, si hay suficiente agua podría evaporar tanto, pero bueno, su real final es como 471, entonces está como 24 milímetros al año, está recargando a nuestro acuífero. Y este es nuestro estudio de modelo geoestático. Mira, aquí es como para esta zona, al principio tenemos más datos de niveles, entonces lo que estudiamos de diferentes años, tener sus diferentes como mapa de nivel del agua, y luego como aquí todo es calibración, y aquí este es como lo de ENSO number y aquí de index para ver si hay efecto del niño por el balance del agua subterráneo, ¿sí? Y aquí entonces si está más arriba del 0, si fuera positivo, entonces hay disponible del agua, y si hay déficit cuando este factor está como negativo. Y aquí con los mapas de diferentes años tenemos velocidad del descenso. Entonces podemos ver hay zonas más claves. Y luego también tenemos de aceleración de diferentes años. Y luego entonces para como de clasificación tenemos 4 áreas como aceleración recuperando y deceleración recuperando. Es como y deceleración del descenso o descenso acelerando. Todo esto rojo es como acelerando el descenso de nivel.
es la zona más, ah, como tiene más problema. Entonces, en esta zona, ¿por qué tiene esta condición? Porque si lo que usamos debería ser como si hay descenso de nivel, debería ser con velocidad así igual. ¿Por qué acelera? Significa que en estos pozos de aquí, algunos pozos están como tomando más agua que le permite. Y también hay zonas, hay pozos como de ilegales. Entonces esa es como nuestra condición. Entonces decir, estas zonas para lo del Sama hay que poner más atención por esto. Y luego si cuál zona podría poner nuevos pozos, mira, las zonas verdes y azules. Entonces estas zonas para nuestra cuenca ya no son muchos. Es por parte de niveles. Y esta es como para el futuro, como hacer como de predicción. Y luego es como si en año 2015, aquí esta es profundidad del agua. Y con la profundidad del agua, y luego si queremos ver el año, hasta qué año podría llegar a la profundidad 120 estos. Es como aquí, por ejemplo, los del verde es mejor. 2050, como antes de 2050 todavía está menos de 120 metros. Esta zona menos de 150 y todo estas menos de 180 hasta como 2050 en estos como verdes o azules. Azules son todavía tiene mejor condición, ¿sí? Y lo de rojos es que tiene, pero y esta es como hay empresas nos pregunta, es como si la empresa está en algún punto y nos dice que su pozo tiene 230 metros de profundidad y ahora quieren saber qué nivel está y hasta qué año todavía podría servir el pozo, entonces para ver su inversión. Entonces este es como un tipo de uso. Y luego cuando como comparamos de nuestro estudio de 2016 con los de datos del 1999, entonces vemos que algunos contenidos están subiendo la concentración, por ejemplo lo de arsénico sí, y luego algunos sí está como bajando por la competencia con estos como de minerales, y luego hay algunos sí como no hay mucho cambio. Y cuando nosotros hablamos, decir que los mismos pozos que encontramos con el lo de doctor Jorgen son parecidos la calidad. Es como los mismos pozos, la verdad, 20 años no cambió mucho la calidad. Pero ¿por qué ahora está empeorando mucho la calidad del agua en general? Es porque los nuevos pozos en los últimos 20 años, todos los nuevos pozos están muy profundos. Incluso ahora ya hay pozos del 550, 600 metros de profundidad. Entonces tocan zonas que tienen alta concentración de arsénico, flúor, y esas altas concentraciones están entrando a los pozos. Por ejemplo, aquí están nuestros estudios y aquí de diferentes parámetros. Y este es como cuando decimos pozos profundos, aquí hay una zona, una capa de acuífero, tiene más alta temperatura. No es cualquiera que te compra caguamas. La caguama te lo compra más fácil. Perdón. A alguien se le activó su micrófono, pero ya lo silenciamos. Adelante, doctora, Ok, por favor. bien, sí. Y déjame ver nuestro tiempo. Profesora, ¿cuánto es la profundidad establecida, digamos, para un pozo que uno pueda decir, a esta profundidad está bien hacer el pozo? Ajá, y esta es como
No sé si refiere de la profundidad del pozo. Usted dijo que había unos pozos de 500 metros, ¿verdad? Hay algunos pozos que son muy profundos. O sea, si Sí. nosotros encontramos un pozo a 400 metros, no es recomendable entonces poder hacerlo. No sería recomendable por Ah, la... es, sí, es, esa parte también es como por el estudio, podemos recomendar diferentes, como si hacemos nuevos pozos, hasta qué profundidad es mejor. Entonces es como necesitamos ver qué capa, dónde hay alta concentración de arsénico. Pero ahora pone profundo también es porque la profundidad del agua está bajando mucho. Ahora, en muchos lados los niveles del agua ya está 200, 250 metros. Entonces, si no pone 500 metros, entonces es como no es suficiente, quizás no es suficiente para su necesidad del uso del agua. Entonces, esa también es la razón que por qué ahora los pozos están tan profundos. Y ahora vamos a como ver cuando están sacando agua, entonces agua del sucia entra porque, bueno, perdón, no digo sucia, es como de alta concentraciones entrando al como tubo. Y luego cuando para de bombear, entonces ya todas estas zonas, porque es como aquí no está poniendo todos los lados ATM, están como del todo este lado es como screen, solamente primeros 50 metros por la de como suelo o roca no tan concreta, entonces está con ATM, todo el resto es pura roca. Mayoría de los pozos es este tipo de condición. Entonces nosotros también estudiamos el modelo conceptual empieza por perfil y luego para ver toda la zona. Entonces lo de perfil y podemos ver como por ejemplo hay un pozo de muy profundo, este es lo de 600 metros, entonces sí tiene alta concentración de flúor y hay otros pozos, pero este es como lo que vimos, es sospechoso. Como hay pozos que no están tan profundos, también tienen alta concentración de flúor. Pero aquí flúor no se nota tanto, pero arsénico está muy alto, estos tres pozos. Y cuando ya encontramos tan altas concentraciones y necesitamos buscar por qué aquí salió tan alto, y luego estamos buscando la razón. Uno es por como diferentes rocas. Aquí es como estos pozos y está recibiendo más agua desde aquí. Y también estos pozos recibe todo, es como por la roca. Entonces es como posiblemente de diferentes pozos. Depende de como qué zona está y qué tipo de agua está recibiendo. Entonces podría tener diferentes concentraciones de los minerales. Y para tener una evaluación del como recurso hídrico de la zona, también hicimos modelos de geofísica. Digo, con este estudio queremos ver dónde está la roca madre de la zona. Entonces, algunos podemos ver solamente quizás 500 metros, pero sí hay zonas hasta 2000 ni llega al fondo. Y entonces nosotros después de un estudio, entonces podemos decir hasta que todos el mundo están preocupando si el agua hasta algún año va a acabar, porque ahora cada año está bajando y algunas zonas más que 2 metros al año está como bajando el nivel. Entonces la gente está preocupados. Nosotros también estamos estudiando, entonces con lo de geofísica, junto con nuestros estudios de nuestro nivel del agua, entonces por como la diferencia desde el nivel del agua hasta donde está la roca madre, posiblemente, y por lo del storage coefficient, como specific yield. Entonces, con esos ya podemos calcular qué volumen de agua tenemos. Como, bueno, esa es una evaluación. No, nadie puede decir que es exacto, pero sí hay como una como primera evaluación.
Y luego como para la zona, y nosotros siempre decimos, hay muchas zonas, no hay estación climática. Entonces las zonas que no hay estación, ¿qué podemos hacer? Hay un estudio de dendrología, entonces es como en zonas donde no hay estación y podría usar como anillos de árboles para estudiar su pasado y entonces podría también predecir en futuro cómo va a ser. Entonces este estudio fue un postdoc de UNAM y entonces él hizo este trabajo. Entonces aquí están como de usar como de diferentes años cómo está porque nosotros sabemos cuando los anillos están más separados, ese año creció más, entonces debería haber más lluvia. Esa es su hipótesis para el estudio. Entonces al final como podría tener un resultado como de la historial. Bien, entonces es como son los 4 casos que nuestro grupo de investigación estamos estudiando y con estos estudios nosotros podemos ver si para las obras civiles que necesitamos hacer en diferentes áreas, diferentes obras y el estudio de hidrogeología sí es suma importante para hacer precauciones y predicción para también, es como económicamente, para que no hace falta a todos como hacer prueba de escala o pruebas directas como reales, así es como muchos gastos. Y este es como aquí solamente les presento como en mi casa y nosotros hacemos una captación de lluvia y ahora es muy de moda esta idea de captación de lluvia como para resolver problemas en Ciudad de México o muchas ciudades que tiene como de bastante lluvia, pero la recarga al acuífero está muy baja. Entonces, para aprovechar la lluvia y lo que puede hacer es como aquí estos tuberías son en el techo de la casa acumular la lluvia y después como del primer lavado del techo, entonces es como la primera lluvia más o menos en ese tiempo, entonces aquí el agua primero entra por aquí y para los sucios, agua sucia guarda por esta parte y cuando ya su nivel ya llega aquí el nivel, entonces con la propia presión, entonces aquí es como ya para ir aquí por este lado, como aquí ya está como cerrado, perdón. Esta es una válvula que no deja por ver. Entonces cuando ya llega una suficiente presión y el agua de aquí ya no entra. Entonces ya directamente aquí está estable y el agua ya directamente a ir a la cisterna que tenemos en casa para guardar como unos 12 metros cúbicos. No es muy grande. Entonces es como si queremos que todo el año el agua que usamos está cubierto por la lluvia, necesitamos hacer un nuevo balance y también necesitamos calcular diario cuando usamos y también entonces la capacidad de la cisterna que necesitamos para poder utilizar el agua de la lluvia todo el año. Así es como en mi casa en temporada de lluvia hay 2 meses, no necesitamos agua de la res, pero en temporada seca, entonces seguro no, y tampoco la cisterna no es suficiente para todo el año. Entonces tenemos unas conclusiones y unas soluciones para estos casos que yo mencioné. Por ejemplo, para minas cerradas es como tiene problema de baja calidad del agua acumulada. La solución podría ser relleno rápido y añadir cal para neutralización. Y luego lo de problema de túneles, claro, puede tener más soluciones. Aquí pongo como unos ejemplos que
que relaciona a nuestro estudio. Por ejemplo, para problemas de túneles hay inundaciones, estabilidad de roca, fracturas y sifonamientos, apatimientos alrededor. Y entonces la solución podría ser como sondeos de prospección, ensayos de permeabilidad en sitio y preinyecciones o drenajes. Entonces, y para problemas de puentes o alcantarillas hay erosión, socavación, desaturación de terraplenes, etcétera. Y las soluciones, entonces, seguro necesitamos estudio de clima y del suelo y luego de drenajes transversales y longitudinal y luego de subdrenes, estudio de máximas crecidas para obras del arte y todo. Y luego los problemas de subsidencias por falta del agua de parte de recursos hídricos. Entonces hay de inestabilidad de excavaciones, infiltraciones de sótanos y subsidencia por bombeo y todo eso que relaciona con el agua. Entonces la solución siempre necesitamos estudios de nivel freáticos y sistemas de apatimientos y como podemos poner pantallas impermeables y luego inyecciones. Estas es como las obras civiles y estudios de hidrogeología, hidrología, todos conjuntos y para resolver los problemas. Entonces, siempre sabemos, los estudios hace falta inversión, pero invierta en estudios hidrogeológicos de calidad. No es un gasto, sino es un seguro. Así, un estudio bien hecho se paga solo al evitar un solo problema mayor. Entonces, nosotros, somos ingenieros, seguro sabemos de lo que dice. Y luego antes de terminar mi presentación y quería presentar nuestro equipo de trabajo para que si alguien quiere colaborar en la parte, entonces de hidrología, hidrogeología, de los modelos, entonces nos pueden comunicar. Y aquí es doctor Horacio Hernández, también es profesor de Universidad de Guanajuato y también tiene SNI2, tiene de producciones parecidos como yo, pero concentra más en la parte de modelación. Entonces hay de modelación de lagos, modelación de agua superficial, subterráneo, de modelo geoestático tiene un toolbox del ArcGIS, ese todo hizo él, y lo de modelo de MLF también él lo programó con su tutor de allí en España, y Corey fue mi grupo en España, y luego en MATLAB también usó todo lo de interfaz de MLF, está usando en MATLAB, y allí hace programación con R, con Python, Fortran. Entonces para nuestros de balance del agua, del parte, todos está, ahora casi todos los estudios se puede hacer automáticamente, pero preparación de input seguro necesitamos nosotros, pero después ya todos tienen programas para hacerlo rápido. Y luego lo del parte de diagnósticos y remediación de agua subterránea de sus contaminantes. Entonces aquí nosotros también tenemos nuevos productos para hacerlo y tenemos evaluación de impactos de cambio climático de nuestro planeta. Y esta parte aquí del cambio climático, ahora sí hay ideas, dicen que cambio climático no es real. También hay otros dicen que sí es real. Entonces, esta parte, la verdad es justo estos tiempos estoy por seguir investigando cuál parte. Yo creo que es hasta ahora mi idea es quizás globalmente el cambio climático no debido a nuestra actividad humana, pero localmente nuestra actividad humana sí tiene bastante efecto a lo del clima global. Clima local, mejor dicho. Y luego los métodos de monitoreo, nosotros también tenemos bastantes
como por ejemplo nuestros patentes sobre esta parte. Y luego nuestros proyectos tienen apoyo de diferentes áreas y tenemos más de 20 instituciones está en colaboración. Y en nuestro equipo tenemos 2 investigadores por México, es como antes es cátedra CONACYT y ahora como de investigador por México. Entonces el doctor Jorge Adrián y Alfredo. Uno es parte de hidrogeoquímica, concentra más, y otro concentra más también de programación, aplicación de matemáticas. Y este es el grupo de TAMU y nosotros para la parte del estudio de la zona, en parte de calidad del agua en Cuenca Alta Río Laja. Y este es el grupo con la Universidad de Massachusetts y trabajando por apoyo de IDEA Guanajuato. Al final es como para tener un estrategia como multisectorial para tener una solución final, estrategias para resolución integral de recursos hídricos. Bueno, entonces es como muchas gracias por nuestra universidad y muchas gracias por los colaboradores y muchas gracias al ingeniero Marco y lo de UMAI que me invita para esta charla y también muchas gracias a todos los participantes y que me está escuchando para una difusión y divulgación de mi estudio y espero que les dé como una idea, como lo que decimos, lanzo un ladrillo para que al final ustedes pueden tener un Hades, ¿sí? Sí, se llama Hades, o un oro, decir. Sí, espero que les sirva algo por esta bonita tarde. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yamei Lee, por esta vasta y muy profunda conferencia. Es muy importante mencionar que el siguiente punto del orden del día de hoy es pues las preguntas y respuestas. Gracias, ingeniero. Sí, iríamos en orden, si gustan levantar la mano. Y bueno, con todo gusto le cedemos la palabra. O de primera mano, aquellos que quieran hacer uso de la palabra, que lo hagan directamente. Ya hemos visto aquí varios compañeros asistentes que van a requerir de constancia. Ya estamos capturando sus correos electrónicos, sus nombres, para hacérselas llegar a la brevedad posible. Entonces, ¿alguna pregunta que esté pendiente por hacerle a la doctora? Parece que todo entendieron todo o me explico perfecto, porque me parece como a veces las palabras, bueno, mi nivel de español todavía falta un poco para unos como quizás algunas palabras especiales. No, se entendió muy, muy bien, doctora. A ver, aquí nos han preguntado algunos compañeros sobre el tema de la contaminación de los pozos, que es muy frecuente que a ciertas profundidades empiecen a tener contenidos altos de arsénico. Más o menos, obviamente que eso depende de la ubicación, de la naturaleza, la topografía del pozo, pero más o menos en qué rangos andan esas profundidades. Sí, gracias por la pregunta. Es como diferentes áreas, seguro es diferente. Para nuestra Sí. área es como más o menos está en 300 metros. Es como 250, 300 metros. Por eso los pozos de 200 y algo, 250 de profundidad, tiene calidad bastante bien. Es Ok. como sí, entonces es como para nuestra zona, es así. Y luego
como no expliqué, pero como tenemos muchas fallas en la zona, al final lo que encontramos, la fuente de arsénico flor de nuestra zona es por el flujo hacia arriba de lo de agua geotermal. La verdad es Correcto. como de, si solamente por la roca, la concentración no es tan alta, pero como agua geotermal subió por las fallas y por eso nosotros incluso encontramos nuevas fallas en la zona, porque decimos, ah, este pozo está tan alta concentración, pero su alrededor no tiene falla. Entonces es como, debería tener una. Entonces si nosotros usamos los métodos del geofísica y por parte de gravedad y anomalía. Entonces es como encontramos, ah, allí debería tener una nueva falla, allí está cubierto. Entonces al final es como encontramos nuevas fallas. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Cada vez, obviamente, cuando se abate el nivel de aguas freáticas, pues es necesario tener más profundidad de los pozos. Sí. Una vez que se tiene contaminación de arsénico y de estos contaminantes ¿no? comunes, vamos a llamarlo en los pozos, eh, eh, número uno, ¿es posible hacer el tratamiento para utilizar esa agua? Número Sí. dos, ¿es caro el tratamiento? Y número tres, si puede ser para consumo humano o para riego exclusivamente, ¿cuáles calidades tendríamos para ello? Ok, mira, para nuestra zona está como mayoría parte, está como entre 10 a 25 ppb de arsénico. Por ejemplo, nuestra norma para agua potable es 10 ppb, como por parte por millón. Ujú. Y por billón, perdón, para arsénico. Parte Sí. por billón. Ajá. Entonces es como está 10. Y México antes era 25, ahora también bajó a 10. Ujú. Pero es como muchas zonas, por ejemplo, mira, los de amarillos está 10 a 25, son de mayor esta parte. Y luego rojos mayor que 25 y los más altos está como 132. Es como 13 veces de la norma. Y para llegar a este nivel ya está bastante tóxico para uso humano. Incluso Muy es como del 25 todavía, sí hay riesgo, pero el riesgo bajo. Por eso antes Norma estaba ahí. Y es como, pero en este del rojo de estos, es como para uso agrícola, ahora todavía no ve problemas. Es como para uso, porque está todavía dentro de la norma. Y incluso aquí no tenemos una norma para, como lo que yo sé, no hay una norma para decir qué agua debería usar para riego. Es como, bien, correcto. ajá, pero Ahora, sí se puede tratar, perdón, como su primer y segunda pregunta, sí se puede tratar y hay métodos muy baratos, es como económicos. Entonces sí hay formas y puede ser como filtros que hacen con arenas y diferentes carbones activas y también puede ser con mm, ¿cómo se llama? Como membranas o con otros tipos de trabajo de electroquímicos, es como tratamiento de agua. Ya para esa parte, nosotros también tenemos colaboradores, está en eso, por diferentes, si es por un pozo o para varios pozos, aquí es como depende de la evaluación al final, cuál es más económico, si es juntar, hacerlo o cada uno hacer suyo. correctísimo. Ahora, también mucho se usa el agua, obviamente, para la ganadería. Esa agua para la ganadería tiene que tener la calidad para el uso humano. Perdón, ganadería, ¿qué es? Para los animales de corral, Ah, por ejemplo, caballos, sí, toros, sí, pollos. perdón, no sé la norma, pero debería tener. ¿Por qué? Porque uno es como, hay muchos es como los dosis de diferentes minerales, todos es por como más peso, mayor peso, como puede aguantar mayor cantidad. Es uno, es como, por eso su norma
sí podría ser mayor, más alto o más amplio que nuestro límite. Pero también hay otro, lo que necesitamos tener precaución por la acumulación dentro de la cadena de del sistema de cadena. Del, Correcto. si nosotros comemos más lo de peces o animales y ellos tienen alta concentración acumulado en su cuerpo y nosotros consumimos también. Por ejemplo, Claro. hubo un tiempo en Japón, tenían problema de mercurio y eso es como como mercurio llegó al lago y peces toman como comió esos mercurios y luego los catos comió esos peces y luego los catos tenían mucho, sufrieron mucho como muchos como camina y pum, y ya como sí, es O como sea, salió un caían tiempo. muertos por comer peces contaminados. Sí, sí, es como Eso es. Muy ujú. bien. Pues muchas gracias, doctora Yamei. Les pedimos a todos que por favor abran sus cámaras para hacer una captura de pantalla y podamos tenerlos en imagen para que esto lo difundamos también en nuestras redes. ¿Les parece bien? ¿Ya cuántos están abiertos, Pablo? Sí, no, doctora, si nos apoya dejando de compartir, por favor, para poder visualizar Sí, La déjame pantalla ver. completa. por favor. Mm, a ver, ¿por qué? Aquí es compartir. Stop share. Déjame. Listo, creo que ya está. Ujú. Ok, Sorian, dos capturas. Voy con la primera, por favor. Venga, La de tres, una, dos, tres. sonriendo, por favor. Ya casi es viernes. Ya casi es viernes. ¿Qué más? A ver, listo, tomada la primera, vamos por la segunda, por favor. La de Correcto. tres, una, dos, tres. Listo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su interés en esos temas tan importantes para las ingenierías y les seguiremos enviando invitaciones para que las siguientes semanas, los jueves a las 5 de la tarde, hora de México, y bueno, ahí ya en las invitaciones viene la hora de cada uno de sus países, nos puedan acompañar en las siguientes conferencias también, todas de temas muy interesantes y a la doctora Yaimei, le entregamos su reconocimiento. Por favor, dale lectura, Pablo. Con gusto. Menciono rápidamente las organizaciones. Es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, y aquí, como se mandó a hacer un poquito antes su reconocimiento, también está el Colegio de Ingenieros de Honduras. Otorgan el reconocimiento a la doctora Yanmei Lee por su destacada participación en la conferencia Aplicación del conocimiento de la hidrología e hidrogeología en obras civiles. Firma Luz Mélida Gamboa, presidente del Consejo Técnico de UPADI, el decano Jaime Antonio Ruiz, por parte del Colegio de Ingenieros del Perú, Juan Pablo Montoya Anagua, por parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Felicidades, doctora, y posteriormente le haré llegar este documento en PDF. Sí, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias a Buenas, todos y buenas noches, buenas tardes a todos. Hasta sí, luego. también ya feliz Navidad. Luego, Exacto. gracias. Exactamente. Hasta luego. Sí, Muchas gracias. gracias. Sí, Buenas noches, que adiós. descansen. Adiós. Adiós. Nada más me quedo con quien falte de constancia y listo. Sí. Gracias.